Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya veo que ya andan por acá varias personas. Les vamos a agradecer si comparten en sus redes para que vayamos siendo más. Hoy hemos preparado junto con la ACE en las aulas, nuestros amigos Alexis y Michelle, una charla, un diálogo sobre la capacitación docente en educación integral en sexualidad, priorizar qué es importante, pensar qué es importante. Y bueno, para ello quiero que nos presentemos, nos autopresentemos, porque parece que es más bonito cuando sucede de esa manera. Entonces, pues empezaría con las invitadas. María Aurora, no te escondas, porque también tendrás que autopresentarte. Michelle, por favor, luego Alexis, luego María Aurora y al final me presento yo. Sí, claro. Muy buena tarde, noche. Les saludamos con mucho gusto. Gracias por la invitación a Educaréis, a la IS en las aulas, pues nos da mucho gusto estar por acá. Y bueno, me presento. Mi nombre es Michelle Díaz, soy abogada feminista, integrante de la Asociación Social ISAC y de la estrategia La IS en las aulas. También soy consultora individual y pues me considero parte de estar defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias, los derechos de las mujeres, de las infancias y también pues capacitando como especialista en los diferentes espacios educativos y demás, donde tenemos que llevar la ACE a todos los espacios. Muchas gracias. Alexis, por favor. Bueno, pues muchas gracias por este espacio de diálogo, de intercambio de ideas entre Educaréis y Educaréis en las aulas, que siempre es gratificante, sobre todo que ustedes están desde Nuevo León, aunque tenemos, digamos, un radar ambos a nivel nacional, pero siempre es interesante compartir. Ustedes que están en Nuevo León, acá estamos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y siempre enriquece, ¿no?, ver cuáles son los elementos para poder avanzar en la implementación de la ACE. Y bueno, pues yo ya llevo un ratillo ahí trabajando con educación integral en sexualidad, anteriormente desde Demisex, en Mujeres y Sexualidad, hoy desde Socialis, impulsando con Michelle y otro compañero del mundo, la ACE en las aulas, ¿no? Entonces tenemos un trabajo importante en el tema de educación integral en sexualidad. Muchas gracias por este espacio de diálogo. Ahora yo, que le hago el manager y por eso de repente me desaparezco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy María Aurora Mota, yo soy la directora de Género, Ética y Salud Sexual y pues estamos muy contentos de compartir este webinar con Alexis y con Michelle y pues me da muchísimo gusto que ya somos varias organizaciones que estamos trabajando el tema de educación integral en sexualidad en las aulas y de eso se trata el día de hoy. Adelante, Clau. Gracias. Bueno, pues yo soy directora de Educaréis y como algunos conocen, pues a través de Telegram, a través de las redes sociales, estamos compartiendo eh, diferentes materiales para generar un cuerpo, un grupo de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. A mí también me alegra mucho poder compartir estos espacios con colegas, amigos que están haciendo los mismos esfuerzos y que tenemos formas de mirar y compartir esta situación que queremos avanzar y generar mejores condiciones, ¿no? Eh, yo soy maestra de primaria, soy psicóloga, soy investigadora en matemática educativa y bueno, tengo varios diplomados en torno a la educación integral en sexualidad en diferentes instituciones, pero es una pasión la educación y la educación integral en sexualidad en particular, porque creo que hay cosas que nos pueden hacer mucho bien en el desarrollo de las infancias, adolescencias y juventudes, y una de ellas pues es tener una educación de calidad en
sexualidad. Pues gracias. No sé, Alexis, con qué quisieras comenzar. Yo había pensado un poco hablar en torno a lo que los planes y programas están planteando para la educación inicial y preescolar y dibujar por ahí qué se está generando desde los programas sintéticos y que seguramente se construirán libros próximamente que vayan encaminados a cubrir todos esos temas, pero que por el momento solo se esboza qué es relevante, ¿no? Y qué es importante. Sí, pues yo creo que tú tienes más el radar en tema de preescolar, educación inicial, pero sin duda es importante recordar que todo lo que tiene que ver con el plan de estudios 2022, que es la base donde emanan los programas analíticos para los diferentes niveles, pues en el terreno de la educación integral en sexualidad, pues tomaron en cuenta las orientaciones, ¿no? Las orientaciones técnicas internacionales, que eso es importante. Si bien las orientaciones, sobre todo, tienen los rangos de edad de 5 en adelante, no tienen algunos elementos para poder trabajar precisamente con primera infancia, pero sin duda van acorde, ¿no? Sobre todo, que es algo que no se inventa porque las personas que han estado detractoras de los libros de texto y demás piensan que fue de la noche a la mañana, pero realmente ya vienen varios años atrás trabajándose. Digo, tú tienes mucho más el radar de cómo han ido participando muchos docentes, ¿no? De preescolar en la construcción de los programas. Y que también es importante mencionar que el modelo educativo que hoy se está planteando en la nueva escuela para primaria, secundaria, pues en el caso del preescolar ya lo estaban trabajando, ¿no? O sea, ya había elementos de que estaba trabajándose de esa manera por proyectos y que precisamente ese era uno de los elementos de por qué no llevarlo también a primaria para que no haya un choque de las infancias cuando entran del preescolar con un ritmo pedagógico y después entran a uno que los vuelve, digamos, a retroceder. Entonces, creo que cumplen, ¿no? Y qué bueno que ahora recientemente salió la convocatoria para invitar a personas, a especialistas, a asociaciones civiles, a construir los materiales con base en los programas analíticos, ¿no? Y es donde damos cuenta que, bueno, el hecho de que no alguien llegue a nuestra puerta directamente y nos diga, oye, ¿quieres participar? No quiere decir que no haya una participación pública, ¿no? Porque a veces pensamos, como no vinieron a mí para tocarme la puerta, entonces no fue público, ¿no? Sí es público, solo que a veces uno ni se entera, ¿no? O lo pasa de visto y se acabó, pero creo que hoy están cumpliendo con elementos importantes en el tema de sexualidad, ¿no? Y me parece que has tocado varios elementos que son fundamentales. Sí ha habido una convocatoria amplia y clara para que se integren especialistas, docentes, sexólogos con diferentes profesiones y especialidades, momentos de expertise en diferentes áreas para construir lo que han sido los programas sintéticos y también los libros de texto gratuito. Tengo varios colegas de matemática educativa que han participado en ello. Y sí, ahora tenemos la oportunidad también de participar en preescolar. Si es que quienes nos escuchan quieren participar, pues ahí la convocatoria aún sigue abierta y sería muy interesante, muy importante que pudieran contribuir con sus saberes, sus conocimientos, su experiencia en este ramo de la educación inicial y preescolar. Y como bien lo decías, la educación integral en sexualidad, pues tenemos un documento marco que nos permite tener orientación hacia los lugares que podemos ir accediendo con claridad sobre conceptos clave e ideas clave y objetivos de aprendizaje. Para edades está construido para edades de 5 a 18 años con sus cortes, ¿no? Pero también pensaba que eso no excluye el que varios de esos temas se vayan perfilando desde la educación inicial
Incluso, bueno, hay algunos documentos que también han aportado otros especialistas como el doctor Eusebio, que construyó un documento donde había una guía para educación preescolar para docentes y maestros y maestras de educación preescolar, donde hacía alusión a las temáticas que se deben abordar y cuáles serían como las características para estos abordajes. Si bien el documento de orientaciones técnicas nos da como perfiles y herramientas básicas para abordarlo, pues con que vayamos también teniendo presentes siempre los enfoques desde donde tenemos que establecer lo que es la educación integral en sexualidad basada en derechos humanos, en la interculturalidad, en la perspectiva de género, en la perspectiva de infancias. Si esos elementos los vamos teniendo claros y las profesoras, profesores se van formando con esos enfoques, van a tener un recorrido más sólido en su quehacer en el aula. No sé qué opinan sobre eso. Sí, o sea, creo que ahorita lo que han mencionado ambos, pues nos va dejando un panorama muy amplio de cómo sería, o más bien cómo es la importancia de tropicalizar todo ello a la educación inicial. Porque, bueno, o sea, en diferentes experiencias que hemos tenido, pues sabemos que la mayoría de los equipos docentes o demás, pues ya llevan una amplia trayectoria, una experiencia, pues ya basada quizás en otros sistemas educativos, en otras cuestiones y que al final del día, pues no hemos dejado de avanzar como sociedad en cuestiones de derechos, en actualización de leyes, reglamentos, estatutos, todo aquello que pues nos va rigiendo como sociedad y pues sin duda el apartado de educación, pues no está exento de esos cambios que suceden, ¿no? Y por ejemplo, en previas actividades que hemos tenido con personas que se están formando como futuras y futuros docentes de escuelas normales y todo, pues vemos que hay este ímpetu y esta necesidad de tener que fortalecer todos esos elementos, esos enfoques, esas perspectivas, porque si bien ya tienen una formación, pues digamos, ya pedagógica y con otras tantas habilidades y aristas, pues no hay que dejar de lado la importancia de tener que sensibilizar en otros temas, en saber que quizás las herramientas con las que cuentan son guías y que ya es la responsabilidad y el labor profesional que tienen de poder aplicar todo eso con base a los grupos de edad con los que van a trabajar, con quienes van a estar frente a grupo y que al final del día todas y todos las infancias y todas las infancias pues son totalmente diferentes y cada una va a implicar un reto, va a implicar algo que se tiene que hacer y no solamente en un aula, sino en toda una escuela. Entonces, creo que ahí, justo creo que es ahí donde podemos encontrar diferentes elementos, donde podemos decir esto es lo que hay que hacer o la importancia o recalcar toda esta importante labor que ellas y ellos realizan y que pues es necesario esta parte de poder estar con ellas y con ellos en ello y que cuenten con las herramientas necesarias. Me quedé pensando en estas cosas que estás abonando y que Alexis también hacía referencia de cómo en educación inicial, en educación preescolar, ya estaban trabajando con proyectos escolares y que también la misma dinámica de la educación preescolar que siempre se ha fundamentado en el juego, en los cantos, en actividades más lúdicas, parecían no requerir de manera inmediata transformaciones porque ya lo venían haciendo, pero pareciera que a las docentes, los docentes sí les generó cierta necesidad del tener como otras herramientas y otros materiales que pudieran reforzar lo que se está solicitando como nueva escuela, ¿no? Y en educación primaria, educación secundaria, se va complejizando porque son niveles educativos
bien diversos desde la estructura organizacional. Por ejemplo, en primaria todavía pueden comunicarse y coincidir en estructurar cosas de manera conjunta, haciendo proyectos de manera conjunta los diferentes profesores, profesoras que están en los grados y en las diferentes asignaturas como educación física, música, inglés, ¿no? Que son diversas las escuelas que sí tienen todos ese personal, pero que están como con horarios fijos y conviviendo y relacionándose más, y que eso les va a permitir como la comunicación para llevar a buen puerto estas iniciativas, pero que en secundaria ustedes han estado teniendo acercamientos con bachilleratos y con secundarias para hablar de los nuevos planes y programas y la educación integral en sexualidad. Un poco cómo lo ven ellos, cómo lo miran. Sí, bueno, creo que va a iniciar Alexis. Adelante. Ok. Pues yo creo que el reto está solo en modificar la forma de la enseñanza, ¿no? Pienso en un ejemplo que me gustó mucho, es un ejercicio que está en primaria, de la banca, ¿no? Perdón, construir una rampa para un compañero que está en silla de ruedas, ¿no? Y cómo esa actividad pues va a implicar matemáticas, ¿no? Porque parte de la actividad implica identificar los grados, es decir, vamos a usar el transportador, entre otros insumos, ¿no? La regla y demás. Se relaciona con formación cívica y ética de otra forma por el tema de los valores, ¿no? De la inclusión y el respeto, digamos, a la diferencia, ¿no? Entonces, creo que ahí es, en vez de pensar cómo pasábamos de hoy toca español y en 10 minutos se acaba y a las 10 tantos empieza matemáticas, a las 11:30 empieza tales, cómo tenemos un proyecto que vamos a hacer pausas para poder fortalecer ciertos temas, ¿no? Para poder, pues, si vamos a hacer la rampa en una resbaladilla, pues finalmente vamos a hacer una pausa para comprender cómo usar el transportador, los grados, la inclinación, etcétera, ¿no? Entonces, es la forma en que se va a ir construyendo, pero de manera muy lúdica, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, porque hace rato que mencionabas el tema del juego, ¿no? Yo he escuchado a las personas detractoras que dicen, es que le están quitando la infancia a los niños y a las niñas, ¿no? Y no, realmente creo que gran parte del modelo educativo que implica lo lúdico permite fomentar precisamente el candor, digamos, la capacidad de sorpresa, de creatividad, de propuesta desde su lógica, desde su contexto. Y este ejemplo que pongo, pues finalmente sí van a hacer una rampa para facilitar el acceso a un compañero, pero también van a hacer una resbaladilla que implica el derecho al juego, ¿no? Entonces, ¿cómo se integran los saberes con acceder a lo que como niño y niña tienes que es jugar, ¿no? que es compartir, que es convivir con las y los demás? Entonces, creo que el reto es mirar un poquito, salirnos de la estructura que traemos, porque bueno, como seres humanos seguimos una estructura y nos cuesta trabajo cuando entramos a otra lógica, ¿no? Pero no es que no puedan, las y los docentes por lo mismo lo dicen, ¿no? Confíen en nosotros, son las palabras que he estado mencionando recientemente, de confíen en nosotros, no pueden no confiar en las y los docentes que tienen muchos años de experiencia, y sin duda también los que están ingresando, ¿no? Sin duda los que también están ingresando, pues van a tener elementos, incluso pueden tener cierta frescura para adaptarse a la nueva escuela mexicana. Y creo que el reto, digo, primaria, pues sabemos que en la mayoría de las escuelas públicas, pues es un docente o una docente que está a cargo del grupo, ¿no? Con todas las materias. Y creo que acá lo que tú comentas es cuando vamos a secundaria, donde ya pues hay profesoras de diversas disciplinas, pues ahí es cómo van a articular, ¿no? Cómo van a articular esta cuestión de la ACE, entre otros temas, que ahí es donde estamos viendo la transversalidad que por mucho tiempo la tenían, la sociedad civil la proponía, ¿no? La transversalidad de la ACE, con sus asegúnes, porque también hay voces que nos plantean que la transversalidad provoca que se invisibilice, ¿no? Pero creo que hoy, cuando vemos los libros de texto, y aquí a lo mejor Michi me ayuda, vemos mucho más temas que lo que veíamos en años anteriores.
Entonces, si bien es transversal, nos va a forzar forzosamente a que no se invisibilice, sino que esté constantemente abordándose diversos tópicos de la educación integral en sexualidad, no solo salud sexual, no solo salud reproductiva, sino temas que si quieres, puedes entrar a eso, ya rebasan el solo hablar de cuerpo o de embarazo, ¿no? Sí, creo que, bueno, no sé si antes quería hacer un comentario, Claudia, de lo que No, dijo. no, 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 Ok, dale y ok. voy después de ti. Ujú. Ok, perfecto. Sí, vemos la adecuada, pues, y oportuna integración de la cuestión de salud emocional, de las emociones, de cómo, al menos, digo, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Se falta algo, faltan algunas cuestiones, pero siempre hay que ver el lado, pues, más significativo, que es el que ya está, que pueda ser el motivo o algo que pueda generar que se estén nombrando las emociones, estén identificando las emociones en las mismas adolescencias o en las infancias, que puedan decir cómo me siento y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Y que esto también permita un espacio de reflexión, de saber qué cosas de mi entorno están generando que yo me sienta de esta forma y cómo repercute en todo, ¿no? Desde cómo yo estoy socializando en mi espacio escolar, pero también qué pasa en casa, ¿no? Pero también qué está pasando en cómo me puedo sentir o autopercibir con una cuestión de corporalidad, de autoconcepto, con otros elementos. Por eso digo, retomo lo que decía en la primera intervención, o sea, la importancia es el pretexto, es la guía, pero tú docente, ¿cómo posibilitas o abres a que eso sea hasta incluso, podrían considerarlo como un espacio seguro para poder empezar a compartir o hablar de cosas que quizás en otros espacios no les es posible, no se les reconoce? También es muy interesante que sí está colocando como sujetas y sujetos de derechos de las infancias a las adolescencias. Claro, lo menciona y volvemos al punto, es donde se tiene que ver ahí todas estas habilidades para propiciar ello en el aula y que se puedan empezar a percibir de diferente manera. Y eso sin duda pues va a fortalecer mucho sus habilidades para la vida, de inmediato. O sea, eso es un elemento muy importante. Y de ahí más adelante poder reconocer y nombrar otros derechos, ¿no? Que siempre pues se han condenado más en la parte de las mujeres, de las adolescencias, porque incorporan mucho los movimientos sociales, ¿no? Como es el movimiento feminista, como quizás está la cuestión del LGBT, y que también va quitando el estigma que hay referente a ello, ¿no? A empezar a nombrar las cosas como son, ¿no? No es vandalismo, es iconoclasia, y hay que ver por qué está pasando, qué está sucediendo, que incorporen la cuestión de mencionar las violencias, ¿no? Y de poder empezar a reflexionar si yo las estoy viviendo y qué puedo hacer al respecto, de proporcionarles la información a dónde acudir. Entonces, si vemos todos esos elementos, podemos estar, y que son actualizados, pues eso pues puede posibilitar sin duda que ellas y ellos empiecen a tomar decisiones, que también es un tema esencial que y se ha incorporado en los libros, que se reconozcan como personas que toman decisiones para ellas y ellos mismos, pero también para su entorno, para la comunidad escolar, que es lo que tiene todo este trabajo, los libros, que es hablar de la cuestión de la comunidad y de cómo está conformada, ¿no? Y que ellas y ellos se identifiquen como parte de, no algo afuera o que dependen de otras personas, sino que ellas y ellos pueden empezar a ser agentes de cambio, que es algo que menciona los libros, y eso sin duda pues consideramos que es un gran avance y que eso puede posibilitar pues muchas otras cuestiones de ejercer sus derechos, que eso es lo principal, de reconocerlos y de ejercerlos. Pues muchas gracias por esas aportaciones y sin duda por eso yo tengo mucha insistencia que desde educación inicial y preescolar se vayan construyendo relaciones de género que no estén sesgadas, que no tengan prejuicios, que no tengan condiciones de desigualdad y condiciones de jerarquía de un género sobre otro, porque si vamos enseñando a niñas y niños a convivir de manera sana, respetuosa, inclusiva, sin duda tendremos menos violencia en sus vínculos, en sus formas de relacionarse y, y a su vez van a ir invitando a los adultos, adultas a su alrededor a generar esas inercias, ¿no? De estar
viviendo libres de violencia, libres de agresiones. Y también si vamos enseñando a niñas y niños a apropiarse de su cuerpo, apropiarse de sus palabras, de sus emociones, que tengan la capacidad de sentirse escuchadas, escuchados, seguras, seguros en los ambientes en que se están desenvolviendo, sin duda también podrán aportar mucho más de manera feliz, de manera clara. Por eso insisto que sí, aun cuando el libro de orientaciones no abarque estas edades, y creo que no las abarca, no porque sea edades prioritarias de 5 en adelante, sino porque las políticas públicas se van introduciendo en diferentes lugares a partir también un poco de la forma de la idiosincrasia, de cuánto permitimos que atraviesen esas edades, porque tenemos usos y costumbres que nos van limitando y seguramente no abarcan más edades porque no están o bien estudiadas en profundidad o bien porque no hay acuerdos en los países, pero tenemos en América Latina lugares como Argentina, Uruguay, Chile, que sí están implementando educación sexual integral, le llaman ellos de manera inversa lo integral. Lo están ya desarrollando desde esas edades. Entonces, creo que lo importante es que vayamos construyendo puentes para que sí iniciemos de manera frontal el poder construir una educación integral en sexualidad que pueda ver la integralidad en la afectividad, en la diversidad, en el género, en lo cognitivo, en los deseos, en los derechos de niñas y niños, y que sepan ellos que son agentes de derechos y que puedan irse desarrollando pues en esas condiciones, ¿no? De mayor seguridad, de autoconciencia, de autopercepción positiva, ¿no? Creo que sería fundamental y que sin duda traerá sus frutos posteriormente, ¿no? Ya ahora vemos infancias y adolescencias con dificultades, pero que la educación puede transformar y puede construir mejores formas de relacionarse, ¿no? Claro. Sí, fíjate que ahorita me viene a la mente ayer, estuve en una telesecundaria en el Estado de México, de las poquitas que quedan, las telesecundarias, y era muy interesante y creo que va relacionado con lo que va a implicar la nueva Escuela Mexicana de la Participación. Por un lado de las familias, ¿no? Que eso ya está mucho más explícito, o sea, si bien las familias participan en el desarrollo de maquetas o tales cosas en muchos años, pero hoy es más explícito cuando ya tienes un libro que es Nuestros Saberes para que lo consultes, ¿no? Y eso es otra implicación muy importante. Pero también creo que hay retos para las y los docentes en comprender, y vuelvo a que la nueva escuela mexicana nos permite comprender los contextos donde estamos hoy ubicados, ¿no? Lo que tú decías ahorita, tal vez en las orientaciones no aparece 4 o 5 años, pero si ves los aprendizajes esperados para 5 años, prácticamente estás mirando los que pueden aplicarse para un niño o una niña en preescolar, ¿no? Por la socialización que tenemos y porque implica hoy retos. Y me voy a poner este ejemplo donde hicimos un conversatorio con los chavos y chavas de primer grado. Y uno de ellos decía, bueno, antepuso que no tenía toda la información. Pero dijo, bueno, yo recuerdo que Freddie Mercury se infectó de VIH, ¿no? Por homosexualidad, bla, bla. Él antepuso que no tenía muy clara la información. Y un compañero le dice, creo que te equivocaste, ¿no? Le dice por su nombre. De manera muy respetuosa, dice,
no se infectó por homosexual, ¿no? O por tener una práctica con otro. Se infectó porque no se protegió. Y bueno, así hizo el diálogo. Y tú cuando veías las caras de las maestras, ¿no? Creo que es lo interesante, que eran puras maestras. Lógicamente la cara de la maestra del grupo, porque también telesecundaria solo tiene una maestra en el grupo, pues era de felicidad, ¿no? Porque yo creo que ella sentía como que lo que yo les pude aportar, lo estoy viendo ahorita, ¿no? De que están comprendiendo, están teniendo un pensamiento crítico y demás, y en el resto de maestras también, pero también creo que es importante mirar que hoy hay mucha más información en las y los niños, en las y los adolescentes, que nos implica a las y los adultos no estar compitiendo con ellos en saber más, sino ir comprendiendo que el aprendizaje es circular, ¿no? Va para allá, viene de allá, y eso es parte del ejercicio cuando hablamos de los enfoques de derechos, ¿no? Comprender los saberes es lo que plantea la nueva escuela, comprender qué saben ellos y ellas, integrarlo, compartirlo con la comunidad y salir fortalecidos todas las personas que incluyen la comunidad educativa, la familia y demás. Y eso es bien, bien interesante porque incluso el diálogo fue entre estos dos chicos, de manera muy respetuosa, dice, le corrigió, digamos, a su compañero, pero ya fue un aprendizaje donde no necesitó un adulto, ¿me entiendes? A lo mejor uno puede matizar ciertos detalles, pero ellos ya estaban frente a sus otros compañeros y compañeras del resto de los grupos, mirando, ¿no? Discutiendo, teniendo un pensamiento crítico, avanzando en un tema de diversidad sexual que hoy es uno de los temas más complejos para muchos docentes, porque dicen, ¿qué onda con el tema de diversidad? ¿Por dónde me voy? El lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo, ¿qué lo menciono o no? Es uno de los temas que hemos detectado complejos, pero para mí hoy nos implica quitarnos la idea de que tenemos que ser los sabelotodos, las personas adultas, sino más bien es cómo empezamos a acompañar a las infancias, adolescencias y también aprender mucho de ellas y ellas, porque tienen mucho acceso a la información y qué bueno, y es donde entra la parte adulta, a poder discernir qué información es la adecuada, cuál nos puede poner en riesgo y cuál nos puede favorecer el bienestar, ¿no? Y como decías ay, no, creo que no habías terminado y yo empecé a hablar, pero no te Está escuchaba. bien, sí, sí, también. Sí, es que había una parte como que te miraba hablar, pero no sé. Bueno, eh, que, que sí, efectivamente, en nuestro compartir con docentes, nos ha tocado mirar cómo nosotros hemos hecho como algunos acercamientos para trabajar temas de educación integral en sexualidad con docentes desde inicial hasta bachillerato y sobre todo de secundaria y bachillerato expresa su preocupación por la forma en que se está expresando la identidad de género en las escuelas, porque las jóvenes y los jóvenes, afortunadamente, ya en esta conciencia de sus derechos, pues están expresándose de manera más libre o por lo menos sí con más determinación. Y entonces a muchas de las docentes, los docentes reconocían que eso les causaba un choque porque habían sido construidos de manera diferente en su forma de percibir lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, y que sabían que tenían que transformar sus paradigmas, sin embargo no sabían con qué herramientas. Y bueno, esa fue un poco la tarea que estuvimos realizando cuando tuvimos esos encuentros, pero el que también los y las docentes estén poniendo atención a esas cosas, ya habla bien de ellos, ¿no? Sí se percatan, sí tienen deseos de ir transformando sus paradigmas, hacer una vuelta de tuerca para comprender lo que se está viviendo, que siempre ha existido, pero que más bien se ocultaba, y que puedan abordarlo desde otro lugar, que se formen de manera científica, crítica, para que puedan hacerle frente a ello, ¿no?
Y también cuando empezamos a trabajar con estancias infantiles en Nuevo León, pasó mucho que las educadoras que estaban presentes en los cursos se preguntaban como qué temáticas se iban a abordar y estaban preocupadas un poco de sexualidad en estos niveles. Cuando fueron mirando cuáles eran las temáticas, empezaron a darles transformaciones de pensamiento también muy, muy poderosas. Y algo bien importante que estuvieron diciendo es que transformaron incluso su vida personal, que se empezaron a dar cuenta con los temas de igualdad de género, con los temas de orientación sexual, todo eso, se atrevieron a hablar con mayor profundidad y que todos y todas conocemos a alguien que es diferente y que cómo lo hemos vivido y cómo hemos convivido o afrontado las situaciones, pues son diversas dependiendo de nuestras estructuras, ¿no? Entonces, creo que ahí es un elemento fundamental que estén buscando información, que estén buscando transformar las ideas que tienen para poder construir mejores condiciones de trabajo para con sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Michelle, le veo carita de yo quiero. Sí, es que, o sea, es que mencionas esto que es muy importante porque a veces se deja de lado el poder hacer estos ejercicios con una y uno mismo. Y a veces pareciese, pues digo, lo hemos mencionado en diferentes espacios, esta visión adultocéntrica, ¿no? Donde yo estoy ya estoy bien, ¿no? Ya no necesito más. Los demás o las demás tienen que adaptarse a lo que yo creo, ¿no? Y no hay esta capacidad de poder reflexionar, de decir, tal vez hay varias cosas que tal vez no están bien como yo las veo, ¿no? Y de poder abrirse y permitirse escuchar otras opiniones, el poder, no sé, investigar sobre otros temas, claro, con todas esas características que ya mencionamos, ¿no? Con base científica, con evidencia, con todas esas cuestiones y no cualquier cosa que pues encontramos de manera muy rápida en redes sociales o en cualquier portal de internet. Y creo que eso a veces se deja muy de lado, ¿no? Hemos tenido algunas intervenciones en diferentes espacios y nos hemos encontrado con grupos de docentes donde hay una apertura total, ¿no? De decir justo lo que acabas de decir, por eso viene a mi mente. Decir, es que yo no lo había visto de esta forma, o sea, no me había permitido el poder visualizarlo de tal manera o incluso introyectarlo en mi vida personal, en mis relaciones, no solamente como la maestra o el maestro, sino también como alguien que también forma parte de una familia, de una sociedad, que también es hija, que también a lo mejor pues es madre o es padre, o sea, como muchas cuestiones ahí muy interesantes. Y pues en contrario censo nos hemos encontrado a otras personas que dicen, no, o sea, así es como me formé, como así dijeron y así es y yo no le voy a entrar. Entonces creo que es ahí justo donde debe haber este proceso de sensibilización de manera pues muy acertada y tomar en cuenta pues todos los entornos, ¿no? Porque no es lo mismo en ciertos espacios, rurales, urbanos, semiurbanos, eh, todo implica, ¿no? O sea, viene lo que decía hace, bueno, en varias intervenciones atrás Alexis, ¿no? El poder tomar en cuenta todos esos elementos que sin duda nos pueden llevar a hacer pues una intervención o un proceso personal de una manera pues más adecuada y no estar como a veces escudándonos o justificándonos para no entrarle a algo que sin duda pues son elementos esenciales para poder propiciar cambios significativos en el entorno educativo. Algo interesante que hemos mirado es que si bien pueden o no conocer todos los derechos sexuales las y los adolescentes, ¿no? Pero ya muchos temas lo ven ellos en un tema de derechos, ¿no? O sea, ya en ellos, y pongo en un tema, como te decía Mitch, que hay temas que no, los profes no quieren entrar, ¿no? Pero que hay que entrar, que es el tema de aborto, ¿no? O sea, lo hemos visto ya reiterado, estamos hablando de adolescencias de secundaria, donde es un tema que les interesa saber, digamos, por los avances legislativos, ¿no? Que de otra forma impactan en cómo nuestra visión va modificándose hacia ellos,
pero prácticamente ya no hay una discusión, no hemos ubicado una discusión como la que tenemos, digamos, las y los adultos seguimos teniendo, del tema de la vida, de cuándo empieza la vida, de si esto no, sino ellos lo plantean ya desde los derechos, ¿no? O sea, la discusión entre ellos tiene que ver con el derecho a que la mujer decida cuándo interrumpirse, así decir, o el derecho que esté plasmado o consagrado solo con un tema de violencia sexual, ¿no? Ahí es donde todavía se divagan. Pero no hemos encontrado otras posturas en las adolescencias, ¿no? Ya su tema es derechos, ¿no? Como tal. No entran a una parte religiosa, porque finalmente las adolescencias, los jóvenes son seculares, ¿no? O sea, ya desde hace varios años separan lo religioso del ejercicio sexual, que eso es importante, ¿no? No están esperando, salvo aquellos que, digamos, a lo mejor están más relacionados con alguna religión, algún credo en particular, pero digamos, en su gran mayoría separan el tema religioso del ejercicio sexual. Y eso nos lleva a plantearnos que hoy, y se nos recalcamos a los profesores, ¿no? Profesoras, cuando tienen este temor de que alguien los va a señalar porque les están enseñando ciertos temas, pues es que finalmente están ustedes garantizando un derecho, ¿no? Como servicio público están garantizando un derecho. Hoy con toda esta discusión de los libros de texto y que todas estas discusiones que hemos escuchado, pues finalmente les decimos a los docentes, su principal herramienta es el artículo 3 constitucional. Ahí está plasmado el acceso a garantizar la educación sexual y reproductiva. Y si ya las y los adolescentes, las infancias están viendo muchos de los temas como un derecho, ¿no? Entonces va relacionado. Entonces, si ellos lo están viendo como un derecho y ustedes tienen una herramienta que es la Constitución para brindar y garantizar el acceso a la información, a la educación de la sexualidad, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, hoy podemos escuchar voces de papás, de mamás, que dicen, con mis hijos no te metas, o habrá quien diga, te voy a denunciar con derechos humanos. Digo, una, no hay denuncias de derechos humanos, son quejas, y la otra, no te puede poner una queja porque tú estás garantizando un derecho, que es el acceso a la educación integral de la sexualidad. Y es importante esos cambios que tenemos que reconocer en las infancias y adolescencias, que ellos ya van mucho más adelante en el tema de diversidad sexual, ¿no? Ya es pocos aquellos, salvo algunas creencias que puedan escuchar en casa o demás, pero la mayoría de niños, niñas, te dicen, pues es un chavo gay, una chava lesbiana, pues es igual que todas y todos, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué los discriminamos, no? Aquí, por ejemplo, en casa con un sobrino que tenemos, pues ya cuando tú haces un comentario te dice, oye, eso es discriminatorio, ¿eh? Tiene 10, 11 años, ya te señala él, ¿no? Oye, eso es discriminatorio. Y así en muchas casas. ¿Qué es lo que creo que va a pasar ahora? Las niños, las niñas van a tener muchos elementos que les van a señalar a sus familias, decir, oye, eso no, creo que no está adecuado, oye, eso estás violentando a alguien, o eso es discriminación. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar con infancias y adolescencias más críticas, ¿no? Creo que, y eso, digo, yo lo aplaudo porque es lo que necesitamos más, tener un pensamiento crítico, y es creo que lo que quiere avanzar la nueva escuela mexicana, y es donde las escuelas hay que estar, y las familias, están en el entendido que hoy vamos a tener infancias, adolescencias mucho más críticas, que empiecen a señalar aquello que no es adecuado y que no lo vean. Y yo recuerdo una mamá en una secundaria que me decía, oye, no estoy a favor del aborto, ¿no? Pero yo escucho a mi hija y ahora a mis sobrinas que andan en las marchas y pues ya me están haciendo como que cambiar mi idea, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, cómo es que los niños, mi hijo, mi hija, empieza a meter dinámicas para empezar a reflexionar en casa sobre muchos temas, y creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces, no veamos el temor de qué va a pasar en la escuela, sino veamos cómo hoy la educación tiene una parte fundamental de la escuela, sin duda, pero también en casa hoy se trata de que interactúe más que en otros años, ¿no? Gracias. Y eso está fabuloso porque justo se está volteando a construir comunidad. Formo parte de un espacio social donde convivo con otros, con otras, pero no solo que existe, sino tengo que interactuar para resolver problemáticas que no son comunes, y eso va a dar cohesión, va a dar sentido de pertenencia, va a generar mejores vínculos entre los chicos y las chicas, ya no solo para divertirse y para jugar, sino además de todo eso, para compartir
expectativas y deseos y generar soluciones a problemáticas, pero también la vuelta de las familias hacia las infancias y el acompañamiento, porque estábamos como priorizando el trabajo, priorizando la adquisición de objetos y pareciera que no, bueno, no en todos los casos, más en quienes son comunidades urbanas, parece que esa es la dinámica, pero ahora lo que se requiere pues es acompañar a estas infancias, adolescencias y juventudes y que puedan estar compartiendo formas de convivencia para mirar las temáticas que se están abordando desde la escuela y poder construir conocimientos circulares, dinámicos, dialógicos con las familias. Yo creo que eso, si logramos que se armonice y que se construya, va a ser muy, muy, muy favorable para nuestras escuelas. Si logramos que el compromiso docente, que yo siempre apuesto porque los docentes de este país somos personas que nos importa mucho, ¿no? El desarrollo. Busquemos las mejores formas de hacerlo. Yo creo que va a tener resultados muy, muy buenos y esperemos que por lo menos los siguientes 7 años se consolide para que la mirada no se transforme en menos tiempo, ¿no? Que esta mirada a mí me parece muy buena, que sí genera un cambio de formas de trabajo y un cambio en la discusión, las narrativas a favor del desarrollo de las chicas y los chicos. En todas las temáticas, pero creo que en particular educación integral en sexualidad hoy está teniendo un papel fundamental en el desarrollo de estas infancias. Si quiere compartir algo más. María Aurora ya está ahí puesta. ¿Les gustaría que leyéramos un poco las intervenciones que tenemos en Facebook? Vale. Primeramente nos acompañan 240 personas y nos dicen de la EPO Coyotepec. Las opiniones sobre la diversidad sexual ha cambiado al interior de las familias. Se habla con una inclusión natural. Un poco lo que estabas diciendo tú. Ana Lili O dice, todos los docentes tenemos que trabajar en este tema de género y sobre todo en nuestra sexualidad para que nos sigamos formando en estos temas y construir herramientas para nuestro quehacer docente y crear una educación sin discriminación, creando pensamientos críticos. Coincidimos. Coincidimos. Sí. Déjenme seguirle. También nos saludan de la prepa particular Juana Díaz Baja en Texcoco. Ser seguidores de ustedes, ¿no? Dice, romper con los paradigmas y esquemas tradicionales en ámbitos de sexualidad es un gran reto. En mi caso, no me considero homofóbica, pero me hace ruido tener baños combinados. ¿Qué le podrían decir? Bueno, o sea, bueno, ahorita Alexis igual yo creo que va a sumar un comentario adicional, pero pues siempre hemos estado en pro del bienestar de las personas, ¿no? Porque a veces, digo, en otras experiencias nos ha tocado que a veces, pues sí, la escuela, la dirección, la del personal docente, quisiese decidir cómo tendrían que ser estas dinámicas de los baños y no se ponen o no hacen este espacio de poder escuchar cómo se sienten quienes asisten a esos baños, que son las adolescencias, ¿no? Hablando de un contexto de secundaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, se incomodarían si hubiera esta adecuación en este espacio,
o qué les parece que vayan en este espacio del baño tales personas, o no sé, como esas cuestiones que a veces no se hacen y vemos que el personal docente pues se alarma y dice, no, pero ¿qué va a pasar? Y las adolescencias están súper bien, súper cómodas de decir, pues no tenemos ninguna bronca en que pase esto o aquello. Entonces, nuestro mirar siempre es el poder establecer esta comunicación, este diálogo de saber cómo se sienten principalmente ellas y ellos. Y pues, como decíamos en todo lo largo de la charla, ¿no? La importancia de poder hacer cualquier decisión y cualquier acción, hacerla desde un enfoque de derechos, ¿no? Perspectiva de género y con todas esas características principalmente antes de meter pues quizás pues algún estigma o sesgo personal o alguna cuestión que a veces pues como personas humanas tenemos virtudes, defectos, historias de vida, pero en un quehacer profesional sí nos implica el tener todas estas habilidades y herramientas para poder hacer acciones concretas y que no vulneren los derechos humanos de ninguna persona, pero principalmente pues que haya esta comunicación. Y Alexis, supongo que va a querer sumar algo. No, creo que ya lo mencionaste, o sea, finalmente es cómo escuchamos a las personas, en este caso a las adolescencias, las juventudes, que es parte de un derecho sexual, la participación, ¿no?, en los programas, en la política pública. Y cuando hablamos de perspectiva de juventudes es precisamente escuchar su voz. Y pongo el ejemplo de una escuela acá, una prepa, ¿no?, donde después de Semana Santa del año pasado, una chica, un chico, pero ya una vez regresando de las vacaciones, de género femenina, y empezó a acceder a los baños de mujeres. Son las profesoras dijeron, ¿qué vamos a hacer? Las chavas nos van a bronquear. Ese era el temor, ¿no?, de las profesoras. Cuando nos contactaron, dijimos, bueno, ¿qué ha pasado? No, pues no ha habido nada, no ha habido ningún comentario por parte de las chavas de que estén incómodas, ¿no?, porque la chica trans está accediendo a los baños de mujeres. No, perfecto. Me dice, oye, pero pues ya estamos viendo incluso formar un baño para esta población LGBTI. Digo, mira, tú puedes avanzar. Digo, un espacio más de baño no le hace mal a nadie, ¿no? O sea, eso es como para toda la comunidad de estudiantes. Entonces tú avanza, construyelo, pero ve cómo se está manejando la dinámica, ¿no? Tampoco obligues, por ejemplo, si en algún momento surge que las chavas se sientan incómodas, pues hay que dialogar, lo cual es la incomodidad además. No puedes tú regresar a la chica trans a los baños de hombres, porque incluso la pones más en riesgo, ¿no? Y también cómo se siente ella. ¿Ya dialogaste con ella? No, pues ella dice que no tiene problema en entrar a los baños de mujeres. Y tampoco las mujeres se sienten incómodas con que perfecto. Entonces, y a la fecha hubo ahí unos comentarios que nos compartía un docente por parte de papás y mamás de ello, ¿no? Pero era como más bien para amedrentar y conseguir otras cosas más que el tema en específico, ¿no? Entonces no hubo ninguna, ni alboroto por parte de los chavos y chavas, ellos agarraron bien su dinámica. Papás y mamás realmente no surgió un tema que fueran a reclamar o demás. Como en algunas otras escuelas sí ha acontecido, ¿no? De que piensan que, pues, quitar estas creencias erróneas, ¿no? De que se va a transmitir la homosexualidad o se va a contagiar, ¿no? O es un mal ejemplo para, ¿no? Pues, no va por ahí el asunto. Pero es escuchar las voces, una de quien vive la situación, sin duda, pero también de la comunidad de adolescentes y jóvenes, porque ellos ya vienen en otra lógica, ¿no? Y quien alimenta las actitudes homofóbicas, transfóbicas, pues desafortunadamente siguen siendo las y los adultos y los propios prejuicios que siguen persistiendo, incluso en las propias comunidades de docentes, ¿no? Entonces hay que avanzar en ello. Y acá en el caso del lenguaje inclusivo, ¿no?, que me decía una maestra, es que yo quiero que vengan para que le digan al alumno que no le puedo llamar compañero, ¿no?, que es fulanita o fulanito, ¿no? El ella no. Y digo, a ver, ¿por qué hacemos tanta bronca, no? Pues cuando alguien te dice, oiga, yo me llamo Juan, pero a mí díganme Johnny, ¿no? Johnny, ¿a poco usted le dice, no, yo te voy a llamar Juan porque yo digo que eres Juan y no eres Johnny, ¿no? Porque en tanto de nacimiento eres Juan. Pues no, le dice Johnny porque es su forma que quiere. Entonces, ¿por qué hacemos tanto? Cuando alguien nos dice, a mí no me diga, háblame con tu nombre ella, pues así quiere, o llámele por su nombre, como nos diga esa persona. Entonces, pero como entra un tema ahí con todos nuestros prejuicios en torno al terreno de la sexualidad, la diversidad, es donde ponemos muchas trabas cuando es algo que dices, ah, perfecto, yo te digo compañero, amigue, o por tu nombre, como quieras que te me digas, y pasamos, y todos convivimos en bienestar.
pero nos da mucho rollo, ¿no? Esta cuestión, tenemos muchos obstáculos donde no hay, ¿no? Realmente. Sí, y en situaciones en las que no pareciera tan complicado poder ceder, pareciera que nos empecinamos los adultos en negarles la oportunidad de ser nombrados, nombradas como ellas quieren, ellos quieren, y, pero es desde nuestro egoísmo y nuestra incapacidad a comprender que su comodidad y su condición de sentirse bien en la escuela depende de esas acciones. A mí me tocó mirar en un colegio donde un estudiante trans, hombre trans de secundaria, le dijo a sus profesores, no me nombren por mi nombre de pila, díganme por mi apellido, que era algo muy sencillo, ¿no? Y había un profesor que de manera autoritaria y dolosa le nombraba por su nombre de pila solo para contrariarle. Y me parece que eso es terrible. Creo que ahí es donde tenemos que estar abiertos al diálogo, tener la capacidad de negociación, tener la capacidad también de llamar a la cordura a estos profesores y profesoras para que se pueda armonizar la estancia de los chicos, las chicas en las escuelas, porque si no, de otra manera generamos que el resto de la comunidad pueda darse la libertad de hostigarle, molestarle, porque lo estamos viendo como nuestros líderes académicos tienen esas actitudes. Entonces creo que sí es fundamental que todas las comunidades estén poniendo atención a lo que sucede y que se dialogue y que se lleguen a acuerdos. También dos colegas un doctorado en la Rosario Castellanos están haciendo investigación sobre baños mixtos y baños inclusivos, porque justo es para darle cabida a hombres y mujeres trans en diferentes preparatorias y CCHs de la UNAM. Y se han generado disputas donde pareciera que la mejor solución es dejarles el baño exclusivamente para personas trans, que tampoco es una solución. No integra y las dificultades no vienen de las o los estudiantes, vienen de los adultos, las autoridades, los docentes. Entonces, creo que sí, esas reflexiones súper importante, escucharles, saber qué quieren, cómo se sienten. Otra cosa que de los argumentos era como que entonces un hombre violentador sexual puede disfrazarse de trans y entrar exclusivamente a eso. En una comunidad escolar no va a pasar eso porque se conocen. Y supongo yo que una mujer trans no va a agredir a otra mujer de manera sexual, ¿no? Pueden pasar otros incidentes, pero no ese en particular. Y entonces no debiese haber esa preocupación en general. Incluso los baños de mujeres siempre están como en privado, ¿no? Tampoco hay condiciones en que se muestren genitales ni nada de ese tipo. Cuando es el caso de mujeres trans. Dicen, Sí. dicen EPO 2003 Coyotepec, las y los adolescentes y padres de familia, gracias a este tipo de webinar, han cambiado sus opiniones ante la sexualidad inclusiva. Ya se habla de forma natural y con respeto. Qué bonito. ¿Ibas a decir algo antes, Michelle? Sí, sí, es justo lo que estabas comentando. Este, y bueno, o sea, justo hablando de una perspectiva feminista y reconociendo pues toda esta cuestión que hemos llamado patriarcado y nuestra sociedad patriarcal, pues podemos entender perfecto que este es un gran estigma hacia las personas trans, como bien lo mencionabas.
decir, ah, es que va a hacer esto y además todas las características tan discriminatorias y que vulneran todos sus derechos de cómo decir, se va a disfrazar, ¿no? Como si fuera una cuestión de un juego cuando es una cuestión de identidad y todo un proceso. Y dejamos de lado que realmente con base a nuestra sociedad, los hombres nunca han tenido que hacer eso, lo vemos por los altos índices de feminicidio, ¿no? Lo hacen y punto, ¿no? Lo hacen en cualquier espacio, en los privados, en los públicos, en los íntimos, en cualquiera que estos sean, ¿no? Entonces se puede decir es que van a hacerlo, o sea, como si esa fuera la excusa para cubrir algo que lo hemos visto pues, desdichadamente en muchos espacios que esto sucede y así es, ¿no? Porque son hombres, porque eso pasa. Entonces el cargarlo mucho a las identidades trans, pues es bastante, pues la palabra más adecuada, ¿no? Vulnera muchos derechos y pone en una situación pues bastante compleja respecto a ello y pues pareciese a veces como sociedad que no avanzamos y en otros tantos sí vamos para adelante, ¿no? Pero creo que siempre hay que tener esta mirada en los que sí vamos avanzando. Ahora vamos a hacer una pregunta Sí. concreta de Aide Pérez. ¿Cómo apoyo a mis estudiantes para aceptar, respetar la diversidad sexual de sus compañeros? Sigues tú, Pues, Alexis, que ibas a decir algo. ajá. No, yo creo que finalmente visibilizando y poniendo el tema en discusión, ¿no? No es que estemos discutiendo si tienen derechos o no, eso no se pone en discusión. Más bien de discutir los prejuicios, de dónde surgen los prejuicios, las creencias. Y ahorita con el ejemplo que ponías del profesor, que no quería llamarle por el apellido, yo creo que ahí damos cuenta de cuál es el reto con cualquier profesional, tanto también profesional de la salud, de educación y demás, Claro. en que podamos capacitarles teóricamente, se pueden aprender los conceptos, pero si no revisamos nuestra parte actitudinal, nuestras propias creencias que nos vamos arrastrando décadas tras décadas, y a veces se fortalecen, o a veces sí logramos erradicar aquellas creencias que les favorecen una relación armónica, es donde tenemos que incidir, ¿no? Porque acá, pues el chico, la chica, les dio un escenario factible por el apellido, y yo creo que si cada uno decía memoria, en nuestra vida hay muchas personas que les llamamos por su apellido, ¿no? Y tal. Entonces acá era más bien el por qué quería o insistía en nombrarle a esta persona por su nombre de hombre, ¿no? Como tal. Entonces, es una actitud que tienes ahí negativa ante el tema, es algo que no te está, que te está generando a ti en tu cuestión personal algo que te está poniendo una posición nada favorable para una relación positiva con este chico. Entonces, eso le tenemos que incidir, ¿no? Y acá, pues precisamente va sobre el pensamiento crítico, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos los temas? No le tengamos miedo a que se discutan de los temas, ¿no? Porque a veces, hijo, es que no hablemos de aborto porque nos va a generar conflicto. No, el conflicto veámoslo como el positivo, ¿no? O sea, no quiere decir que hay un conflicto y nos vamos a agarrar a trancazos. No. El conflicto genera porque finalmente puede haber diferentes puntos de vista y qué mejor que los conozcamos para ver cómo encontramos puntos en común y también respetar a aquellos que no sean en común. Pero si no ponemos, digamos, el dedo en la llaga o ponemos los temas a discusión para conocer las diferentes posturas, pues no vamos a, se va a quedar en silencio, visibilizamos algo que está latente y eso nos lleva a generar prácticas discriminatorias, homofóbicas, transfóbicas. Entonces, pues pongamos el tema en la discusión. Creo que hoy el propio hecho, digo, ya lo teníamos desde antes, ¿no? Cuando con Juan Gabriel, que es muy curioso, ¿no? Una persona homosexual y que ves a muchos hombres aplaudiendo y llorando con sus canciones, ¿no? Entonces podríamos reflexionar sobre ello. Pero el caso más reciente es Wendy, ¿no? En la casa de los famosos. O sea, finalmente es un tema que en muchas casas surgió. No sé si se habló de que era Wendy, si es trans, o sea, asume como trans o no. Pero es algo que nos da, el día a día nos da para discutir estos temas, ¿no? Entonces, no tengámosle miedo a ponerlo en trecho e ir identificando de dónde vamos trayendo estas creencias erróneas, prejuicios, tabúes. Dice algo, una compañera, una alumna del diplomado de Flaxo de Educación Integral y Sexualidad, preguntaba hace ratito, porque hizo una encuesta con sus alumnos, ella es argentina, ¿no? Entonces, con sus alumnas en el liceo, así le llaman ellos allá en Argentina, la secundaria. A la secundaria. Entonces, los chicos y la chica le dijeron, oiga, nosotros queremos hablar de religión y de ética en la educación sexual. Entonces ella decía, oigan, pero el tema de religión, y sí va con la educación integral en sexualidad,
Y claro, ¿no? O sea, claro que va, porque finalmente si hacemos un ejercicio desde diferentes religiones, ¿qué dicen en torno a la sexualidad? ¿Cómo la miran ellos y ellas? Pues podríamos hacer un análisis bien padre de dónde vamos teniendo ciertas ideas de lo más simple, de dónde agarramos la idea de que sexualidad es sinónimo de reproducción, ¿no? Y ya de ahí, pues, se abre al tema de diversidad sexual, de masturbación, bla, bla. Entonces, claro, y si lo vamos relacionando con el tema ético, los valores éticos, que hoy precisamente la escuela mexicana nos plantea mucho estos valores democráticos de respeto, solidaridad, bla, bla. Entonces vamos encontrando que hay muchas situaciones que hemos acarreado creencias erróneas con las cuales justificamos nuestras actitudes discriminatorias, estigmatizantes y demás. Entonces, aquí es donde, y de hecho, en el concepto clave de las orientaciones está el tema de valor y sexualidad, donde hay una cabida para comprender que todos somos diversos y que puede haber situaciones diferentes religiosas que hay que analizarlas para comprenderlos. Entonces, hablemos de eso y hagamos precisamente un proyecto para decir, a ver, ¿de dónde vienen estas ideas homofóbicas, transfóbicas, o de que la homosexualidad es una enfermedad, etcétera? Y eso nos da para comprender precisamente con información científica, con evidencia, que hay muchas cosas prejuiciosas, ¿no? Erróneas, que nos lleva a tener creencias o estigmatizar, violentar y llegar a un crimen de odio. Entonces, ahí es donde tenemos que entrarle, a generar pensamiento crítico, a generar evidencia que nos permita esclarecer e ir desbancando todos esos aspectos negativos que nos han enseñado. Y bueno, hay mucha inquietud sobre el tema. Dice, los baños combinados es un logro excelente, pero ¿qué piensan del impacto que tendría en abusos sexuales? Y luego otro comentario similar. Los niños todavía no tienen la madurez para ni siquiera decidir una preferencia sexual. Y luego dice, de pronto los sanitarios combinados también son un riesgo. Desafortunadamente, también podría darse un uso inadecuado para algunos alumnos. No sé, a mí me gustaría un poco abordar esto de que los niños y las niñas son muy peques para determinar su orientación. Tal vez su orientación sexual no la determinan antes de los 10, 12 años, pero sí su identidad de género. Eso sí lo pueden sentir y lo pueden percibir y autonombrarse como se perciben y como se sienten. Entonces ahí hay que tener como claridad en los términos para no confundir esas dos cosas. La identidad es cómo me siento niña, me siento niño, independientemente de mi genitalidad, y la orientación es me siento atraída o atraído por otra persona de mi propio sexo, o me siento atraído o atraída por personas de un sexo distinto al mío, para no confundir los términos y más o menos en las etapas en que el, el amor o la atracción emocional y erótica puede gestarse, generarse, pues es a partir de la pubertad, ¿no? Que ya están jugando ahí otras situaciones, o anticipadamente si esos niños o niñas han sido pues sexualizados antes de tiempo, ¿no? Pero en general una forma adecuada de desarrollo sería en esas condiciones, pensar en las identidades que se pueden expresar desde edades muy tempranas, y las orientaciones que también te vas percatando a edades tempranas. A lo mejor no te atreves a decirlo, pero sí lo sientes, sí lo vives. Bueno, nos dice Edna Wilches. Espera, Michelle quería aportar algo. Yo le vi la carita. Sí, pero Alexis, porque él ha participado ahorita. Adelante, ya si quieres yo después. No, sí, que me es muy interesante el retomarlo a partir de que, digo, de que todas las personas actualmente pues tenemos redes sociales y lo que sea, y que pues ha permitido que muchas personas que tienen diferentes identidades de género y evidentemente orientaciones sexuales diversas,
cuando están o comparten sus testimonios y todo, es muy interesante porque dentro de lo que mencionan es justo lo que acabas de decir, ¿no? Que dicen, yo en ese momento identificaba, o sea, ciertas cuestiones, no estaba tan segura o tan seguro, pero vemos que esa seguridad importa mucho el contexto, ¿no? La familia, si hay alguna religión, la cuestión sociocultural, todo ello, ¿no? Que permita decir, identifico tal cuestión y lo tengo muy claro, como tú dices, no, o sí, pero no estoy tan segura o ni siquiera lo expreso por tales cuestiones o tales elementos, ¿no? Que es donde ahí justo juega un papel muy importante la cuestión de habilidades. Entonces solamente quería tomar eso porque sí vemos esos testimonios que dicen, no, es que yo cuando entré a la primaria a los 6, 7, 8 años, yo identificaba, sentía, o sea, varias cuestiones ahí y pues digo, más adelante justo con lo que mencionas, pues se va reafirmando o van teniendo mayor claridad, ¿no? O incluso, pues ya cuando somos jóvenes o adultas o adultos, vamos, no terminamos de descubrirnos, ¿no? Adelante, Alex. Ujú, gracias. Sí, no, yo solo refuerzo lo que mencionaba porque siempre los datos nos dan claridad, ¿no? Con la encuesta de INEGI, cuando a qué edad se dieron cuenta de su orientación sexual, un 40% más, un poquito más, te dicen que en la primera infancia, ¿no? Antes de los 7. Y lo que tú mencionabas todavía es la identidad de género, también donde te das cuenta, y ahí aumenta un 60%, ¿no? De que se dan cuenta en la primera infancia. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, una cosa es que la persona, el niño o la niña, empieza a identificar su orientación, su identidad. Y de otra es si abordamos los temas en preescolar, ¿no? Porque a veces las gentes piensan que si no se aborda el tema, entonces no aparecen las cosas, ¿no? Es decir, si tú vas a preescolar o a primer grado de primaria y les hablas de diversidad sexual, tú le estás levantando la idea, el deseo de que definan su orientación sexual. No, no va por ahí. La persona con o sin información, en el libro de texto, ¿no? Identifica, reconoce su orientación y identidad de género, ¿no? Entonces, eso es importante clarificarlo porque hay esta idea de que mientras no les hablemos, entonces no se despierta el deseo, ansiedad. No. Eso acontece, se les habla o no en un libro de texto. Eso es muy importante y la estadística creo que nos da una idea que ya nos la comentó Claudio Michel, de en la primera infancia, pues prácticamente alrededor del 50% de las personas dan cuenta de su orientación e identidad. Y qué mejor que cuando uno tenga presencia de que los niños las están expresando ya su orientación o identidad, pues tengan el acompañamiento asertivo para no hacer lo que muchas veces pasa, que vas a la terapia de conversión, que es un delito, ¿no? O empiezas a trasladar al psicólogo para que la va afectando más a esa persona y estás vulnerando su derecho, ¿no? Su integridad. Y cuando trabajamos con estancias infantiles, plantearon esas situaciones que ya les habían sucedido o que les estaban sucediendo, y ahí la recomendación justo era el comprender, el entender y pedirles a esas niñas, esos niños, cómo querían ser nombradas, nombrados, y tratarlos de manera natural como ellos lo pedían, y, y no generar mayor ruido ni problema ni complicación. Y si venían los adultos a complicar las cosas, pues igual orientarles para que respeten y acompañen de manera asertiva y amorosa a esas niñas, a esos niños, y que no se escondan, que no inhiban su identidad por pensar que pueden ser reprimidos o discriminados o rechazados, ¿no? Nos dice Edna Wilches, jajaja, con trabajo hay baños. Y pues sí, esa es una realidad a nivel nacional. Tenemos muchos contextos a nivel nacional y efectivamente a lo mejor estamos discutiendo cosas que para algunos lugares, Contextos no es. contextos es irrelevante. Y dice también Elsa Velázquez Chavarría, ojalá nos pudieran aportar más herramientas para apoyar adecuadamente a mis alumnos. Las experiencias son buenas, pero nos falta más información. Sí, justo en este espacio y también en el espacio de ACE en las aulas,
tenemos materiales y diálogos webinares donde estamos trabajando todo el tiempo con las temáticas de educación integral en sexualidad. Incluso, bueno, yo estoy pensando un poco darles a conocer lo que reflexioné sobre el ¿qué elementos tendrían que estar sí o sí en un curso de capacitación en ACE para educación inicial y preescolar? Y desde dónde tendrían ustedes que mirarlo para que sea como funcional, ¿no? Que les permita tener si me permiten, comparto un segundo, eh, tener esas herramientas y lo pensaba, estos primeros sí o sí creo que son funcionales para cualquier nivel educativo, ¿no? El poder tener el marco normativo y programático sobre educación integral en sexualidad, porque son herramientas legales y programáticas que nos permiten mirar lo que vamos a trabajar y cómo justo es un derecho de las niñas y los niños tener educación integral en sexualidad y cómo es, aparte de su derecho, pues es nuestra responsabilidad hacerlo viable. También el marco conceptual para las 6, que en buena medida está basado en el libro que les decíamos de orientaciones técnicas. Profundizar en la perspectiva de derechos humanos, de derechos de niñas y niños, en la perspectiva de género, en la perspectiva intercultural, pero no solo desde el etnicismo, sino también desde la interculturalidad religiosa, social, económica, de pueblos originarios, de formas de hablar y de relacionarse de las diferentes familias, la construcción de las diferentes familias, las perspectivas de infancias que nos permite reconocer sus derechos y no estar pues nada más pensando desde el lugar de los adultos. Había pensado también en hablar sobre el cuerpo, la apropiación del cuerpo, el nombrar correctamente todas las partes del cuerpo, porque eso los habilita, aparte de conocer sus cuerpos, los habilita también para defenderse ante las posibilidades de un abuso sexual, ¿no? Aprender a cuidar su cuerpo y a construir un esquema corporal adecuado. También hablar del cuerpo, pero desde la privacidad, desde la desnudez, desde la intimidad, desde el cuidado como mecanismos de prevención de abuso, que sean a los chicos y a las chicas no les decimos que los van a abusar, les decimos que siempre que se sientan incómodos deben decir que no, le deben decir que por favor no los toquen y contárselo a las personas de su mayor confianza y darles la seguridad de que serán escuchados y serán acompañados para evitar que esa persona les toque, ¿no? La igualdad de género a través de los juegos, evitando los estereotipos, los prejuicios, la violencia de género, la identidad y la libertad de ser quien quiero ser, también con esa mirada de interculturalidad y ser inclusivos a la diversidad. Algo que es fundamental para ayudarles a prevenir el abuso es tratarlos bien desde las familias y las escuelas. El buen trato libre de violencia les va a permitir darse cuenta cuando alguien los está vulnerando, de cuando alguien los está violentando. Y también el desarrollo de habilidades para la vida.
a nivel comunicativo, a nivel emocional, cognitivo, que tengan capacidad de hablar de lo que sienten, lo que piensan y tomar decisiones va a ser fundamental para estos chicos, estas chicas. No sé si ustedes han pensado en temas específicos para el acompañamiento de profesores, profesoras en los otros niveles educativos. Pues mira, realmente el marco es el que seguimos de la ACE, o sea, contemplamos claro, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Amistad, enamoramiento, relaciones familiares, ¿no? Sin duda en primaria, enamoramiento ya en educación secundaria, aunque no exime que se hable, ¿no? En primaria. Lo que es el género, eso es fundamental, o sea, tenerlo una constante, el tema de género, el tema de diversidad sexual, tema de salud sexual y reproductiva, derechos, ¿no? Que tiene que ver con ciudadanía sexual, todo el tema del cuerpo, ¿no? La parte corporal, son algunos elementos, pero las orientaciones, yo les invito a que las revisen porque finalmente son el marco y les va a ayudar a los docentes a comprender por dónde tienen que ir con sus programas sintéticos que desarrollen, ¿no? O sea, pueden tener elementos importantes para aterrizarlos a los programas sintéticos. Y lo que sí no tenemos que hacer, digamos, es pensar que cuando hablamos de educación transexual solo es hablar de la cuestión biológica, ¿no? De la salud reproductiva, sobre todo pensando en adolescencias de embarazo, hay muchos más elementos y sobre todo, ya lo decía Mitch, lo que nos gusta mucho es que está muy cargado el tema de salud emocional, ¿no? El tema de habilidades socioemocionales. Eso es fundamental porque si no hay autoestima, pues tú ya lo decías ahorita, hay que quererlos a los niños y a las niñas, tratarlos bien, eso es parte de cómo vas a fortalecer su autoestima. Si no lo hacemos, pues son vulnerables ante cualquier situación y así sepan las chicas, los chicos, que un condón te previene de íntesis y embarazos, si la autoestima anda fallón, ¿no? Si no puede tomar decisiones adecuadas, pues por más la información que tenga, no la van a pelar y van a tener que caer en situaciones de riesgo, porque pues si no hay una toma de decisiones adecuada, que esté respaldada por su autoestima, por el autoconocimiento, el autoconcepto, puede haber miles de libros y manuales, pero no tienen un impacto porque tú andas en otro tenor y es muy vulnerable ante cualquier relación violenta, ¿no? Bueno, aquí están comentando también por ahí, Galia Adel dice que a la hora de ir al ginecólogo solo le atienden por género, no por disfraz. Más tendría que esclarecernos a qué se refiere, es un comentario pues, discriminador o de burla, ¿no? Creo que no es lo más sensato cuando hablamos desde los derechos humanos y sobre todo como servicio público, ¿no? Docentes o demás. Tenemos que comprender bien y evitar aspectos discriminatorios, ¿no? Que violenten la integridad de las personas, ¿no? Y no es por disfraz, digo, realmente, por disfraz sería en otras ciudades disfrazado de calabaza ahora en Día de Muertos, ¿no? Pero en el terreno de la diversidad sexual no es que sea un juego, ¿no? Las personas tienen una transición porque se quieren sentir, ¿no? Implica su autoconcepto, su autoestima y demás, ¿no? Entonces no podemos señalar, discriminar o hacer mofa de alguna persona que decida hacer una transición hacia la identidad de género que socialmente se le asignó, pero que no se siente adecuada, o sea, que no se siente adecuada con esa identidad que socialmente y cultural se le ha asignado, y es una transición. Entonces es muy, debemos ser muy respetuosos, ¿no? Porque si queremos plantear los valores democráticos, decimos mofa de ello, pues estamos dando ejemplos fallidos. Así es. Bueno, dice Aide Pérez, ¿qué herramientas sugieren para que los y las adolescentes puedan hablar de sus preferencias sexuales con sus padres, ya que esta situación les genera angustia y miedo? Bueno, yo creo que digo, ese es el segundo paso, consideraría que es la herramienta. Creo que el primer paso es una cuestión de sensibilización con las familias, que creo que esta estructura o esta propuesta que tiene la nueva escuela mexicana, de que
se vea y se tome como parte de la comunidad escolar, pues justo puede abonar en ese sentido, ¿no? De que haya esta sensibilización respecto a ello para que posibilite como segundo paso, pues la comunicación asertiva, ¿no? Porque no es solamente llegar y decir, ah, soy lesbiana, o ah, soy gay papá, o soy gay mamá, o no es esa cuestión, ¿no? Sino empezar a decir cómo ha sido esa identificación respecto a ello y establecer cómo quieren ahora que pues, sea la relación y cómo sea cobijado, acobijado, arropado, aceptada, aceptado, muchas cuestiones tan importantes respecto a ello y que no haya esta discriminación en su propio entorno donde pues es la primera red de apoyo, ¿no? Las familias. Entonces creo que en ese primer sentido es una cuestión de sensibilización, fortalecer la comunicación y que haya este respeto, porque pues si bien podemos tener la comunicación, pero no hay esta sensibilización, pues podemos caer en prácticas que justo pues ya les mencionaba tanto Alexis como Claudia, ¿no? Que vulneran totalmente los derechos de las personas y pues ese no es el punto, ¿no? Es que podamos posibilitar su bienestar, su desarrollo, de manera pues garantizar todos los derechos que tenemos como personas por el simple hecho de ser personas y que a partir de ello pues eso pueda generar bienestar en total en su vida. Entonces considero que ese sería una cuestión, y ya si lo planteamos en una herramienta, pues creo que sería tomar alguna actividad a dejar en casa respecto a ello, que digo, algunas pueden tomarse de los libros de texto y si no, poder dejar alguna actividad para empezar primero, para evitar comentarios como pues, los que hemos escuchado y leído esta tarde noche, pues es empezar a conocer, ¿no? ¿Qué implica el género? ¿Qué implica la identidad de género? ¿Qué es cuando hablamos de diversidad sexual? ¿Qué son las orientaciones sexuales? ¿Cómo son? Que no solamente hay gays y lesbianas o bisexuales, hay una gama muy amplia respecto a ello de la diversidad sexual y que a partir de ello, como siempre hemos tenido esa mirada, ¿no? La información pues da poder y también nos permite poder tomar decisiones de manera pues más asertiva, ¿no? Y principalmente entender que cada quien tiene un proceso de reflexión totalmente diferente, no es una cuestión de, ah, sí, ya hice algo y en 5 minutos se cambia toda mi perspectiva y mi visión y mis creencias, pero sí sin duda el poder tener al menos un pequeño proceso que detone la reflexión y poder ver de diferente manera lo que nos quieran compartir, en este caso, pues las adolescencias y las infancias, y que siempre posibilitemos el diálogo y el poder generar entornos de bienestar. Bueno, Justo, espérame un segundo, justo cuando estabas haciendo la pregunta, yo pensaba, creo que en ocasiones pareciera que a quienes pertenecemos a la diversidad sexual nos toca acompañar a nuestros padres, a nuestras familias, a que puedan procesar la información y tenemos que ser pacientes y no sentirnos rechazados, rechazadas de manera inmediata, aun cuando suceda, porque también es un proceso, ¿no? Si bien todo el tiempo vamos dando huellas y algunas pistas de hacia dónde se está inclinando nuestra orientación, el hablarlo debe tener también su proceso y no desesperarnos ni unos ni otros, ¿no? El poder decir que requerimos de la comprensión y la ayuda y el acompañamiento y que les amamos y queremos que nos sigan amando, un poco hablar de esas cosas y se va acomodando. Pero leí acá uno de Edna Vilchis o algo parecido, que decía la mayoría, supongo que se refiere a las personas homosexuales o de otra orientación lésbica, dice la mayoría no ha tenido experiencias sexuales con gente del sexo contrario para decidir qué es lo que realmente les gusta. ¿Qué piensan sobre eso? Pues que no podemos limitar solamente la sexualidad a encuentros sexuales que impliquen un contacto únicamente genital, ¿no? La sexualidad es
absolutamente muchos elementos y no podemos limitarlos solo a ello, ¿no? No podemos limitarlo a solamente teniendo relaciones sexuales o dos cuerpos desnudos, vas a poder saber si te gusta o no, ¿no? O sea, un tema de poder definir cuál es esta atracción es totalmente subjetivo y personal, ¿no? Va desde la apariencia, la forma de ser, muchas cosas, ¿no? Sin duda, forma parte también el saber o identificar, ah, sí, me gustan las mujeres, ¿no? Yo soy mujer, me gustan las mujeres, sí, claro, pero implica también todas otras cuestiones muy específicas que las sentimos, no solamente es de que hoy decido y ya, no, son cuestiones en sensaciones, en emociones, en sentimientos, son demasiadas elementos y características que nos permite el vislumbrar o tener al menos un momento de claridad y decir, oh, este es mi sentir, esta es mi vivencia, este es mi deseo y que va generando también otras sensaciones. Entonces, creo que no, a veces es un error que tenemos como sociedad de poder decir, es que sexualidad es solamente, como nos dicen, ¿no? Es sexo, es relaciones sexuales o es penetración, ¿no? Que incluso lo deja únicamente en una cuestión, pues, heteronormada, ¿no? Entonces creo que sí es importante y ahí dejaría mi comentario por si quieren decir algo, Alexis, y claro. Es que yo me imagino si las personas heterosexuales nos dijeron, oye, ten relaciones sexuales con tu mismo sexo, ¿no? Para ver si eres heterosexual o no. Realmente no acontece ello, ¿no? O ella misma, ¿no? Si ella se ha planteado que va a tener relaciones sexuales con otra mujer para ver si le gustan los hombres realmente. Siempre tratamos de, a lo que sale de la norma que socialmente nos han impuesto, querer regresarlo, ¿no? Tener como esta esperanza de regresarlo al camino, ¿no? De que no, somos diversos y diversas. Entonces, preguntémonos más bien por qué tenemos esos pensares, ¿no? O sea, es como cuando el tema de VIH, ¿no? Es que son un peligro las personas con VIH para los que no tenemos VIH, ¿no? Realmente nosotros, porque si tienen sus defensas bajas, como si tú les transmitas un virus, una gripe o demás, los pones en vulnerabilidad. Pues, por eso este término de las campañas de homofobia. La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí, ¿no? Porque trae muchas cuestiones de creencias erróneas, de vulneración de derechos, y llegamos hasta los crímenes por odio. Entonces, cuestionémonos de dónde están nuestros prejuicios que nos llevan a plantearnos estas ideas que solamente reafirman cuestiones desde la heteronormatividad y que vulneran los derechos de las personas, ¿no? Y Bueno, yo creo. rápidamente, ¿no? Perdón, es que creo que hoy, por ejemplo, recuerdo esto de un accidente que pasó con una avioneta en Sinaloa, donde la avioneta va a soltar un color para definir el sexo de si es niño o niña, ¿no? Entonces, toda esta generación de expectativas, ¿no? No solo es el sexo, no solo es si va a tener pene o vulva, sino ya empezamos a tener toda una serie de expectativas. Entonces, claro, ¿cómo uno permite a un chico, una chica que esté expresando su orientación sexual a los 5, 6, 7, 8 años, cuando yo te traes una expectativa de que si nació con pene ese hombre, ya va a ser de tal forma, ¿no? Entonces, no podemos seguir asignándole nuestras expectativas y deseos a un nuevo ser humano, ¿no? Porque ahí es donde después nos saca broncas y dices, ¿cómo le digo a mi papá y mamá? Pues es que no tendría por qué sacarnos de onda si no le ponemos expectativas a un ser humano que llega al mundo, ¿no? Bueno, y creo que esta la voy a contestar yo. Dice Edna Vilches, si hay una gama muy amplia, tienen razón. Incluso hay quienes les gustan los niños, los animales, los muertos. ¿También quieren que eso lo veamos normal? Bueno, aquí yo creo que lo que está pasando con Edna es que tiene poca información. Todo lo que ella mencionó son delitos sexuales y está claramente definidos en los códigos penales que las personas que tengan relaciones sexuales con niños, con animales, con muertos, están cometiendo un delito. Y de eso no estamos hablando cuando hablamos de una sexualidad. Precisamente por eso es tan importante recibir que los docentes reciban información sobre educación integral en sexualidad para que no hagan este tipo de comentarios que solamente abonan a la ignorancia del alumnado. No sé si ustedes quieran comentar algo más. Coincidimos totalmente.
Sí, me parece que cuando salen posturas antiderechos generan equiparamientos que no son equiparables, ¿no? Y justo quieren poner en la misma dimensión ciertas cosas que son total y absolutamente distintas. Bueno, y nos dice Nikos Sorba, leo comentarios y me sorprende que siendo adultos y maestros, aún prevalezcan los prejuicios que no permiten la libertad de elección de su identidad en el desarrollo sexual de un individuo en proceso de crecimiento y madurez. Nos falta más información para cambiar esos paradigmas establecidos. Pues sí, ese es el reto está en los adultos, ¿no? En los adultos. Van a cambiar todos nuestros chips negativos que seguimos arrastrando y que seguimos perpetuando. Y realmente, digo, revisando los libros de texto, yo veo que nos falta mucha comprensión lectora. A veces no leemos bien todo y emitimos juicios sin comprender realmente de qué estamos hablando y eso genera, y es un muy mal ejemplo de ética en cualquier ámbito, ¿no? Como persona, como servidor público, es muy importante poder contextualizar, comprender y éticamente qué vamos a transmitir, ¿no? Y bueno, pensaría que hoy no tienen otra opción más que formarse, prepararse y construir en favor de las infancias, adolescencias y juventudes, que todas sus estructuras y lo que han construido lo tienen que cuestionar y tienen que por lo menos tener una actuación ética y profesional y dar una respuesta ética y profesional en sus aulas para quienes tengan principios y preceptos que están fundamentados en otros valores que no son la ciencia, que no es la ética, que no son los derechos humanos, porque la educación y las leyes para esa educación se han transformado. Entonces, creo que sí tienen esa obligación hoy. Michelle. Ah, bueno, creo que tú si quieres antes, Alexis. Ya tenías tu micro. Bueno, ya para cerrar, sí, creo que coincido. Y ahí no nos dejemos casar con las fake news, ¿no? Hay un video que circula donde precisamente habla de que Naciones Unidas y documentos de Naciones Unidas quieren promover precisamente la pederastía y demás. Y ciertamente es muy fácil ir a los documentos de Naciones Unidas porque la verdad son públicos, ¿no? Las orientaciones u otros están en sus páginas de internet. Y de hecho hay una entrevista que le hacen a una persona que tiene esta idea y el comentarista, el comunicador le dice, oiga, pero yo ya fui a esas páginas de Naciones Unidas y yo no encontré en ningún documento lo que usted me está diciendo, ¿no? De equiparar la diversidad sexual con delitos, ¿no? Entonces, hagamos ese ejercicio. Hoy en nuestra mano tenemos un arma excelente para la información que es un celular. Busquémonos las páginas, veamos y demos cuenta que mucho de esta información lo que va solamente es a tergiversar y a lastimar más y a vulnerar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando decimos con los niños no se tocan, realmente no es muy favorable esa frase porque lo que están haciendo es realmente generar un escenario equívoco y de cero bienestar para los niños, niños y adolescentes. Entonces, pues, muchísimas gracias por esta conversación. Perdón, ahí añadiría, los niños no se tocan y por qué somos el primer país con abuso sexual infantil. Hablemos, pongámoslo en la mesa, protejámoslo. Si los dejamos sin información, sin herramientas, sin capacidad de decisión, pues los estamos poniendo en bandeja de plata para quienes no respetan, ¿no? Claro, totalmente. Y pues bueno, igual como último comentario, pues siempre invitar a que estemos en constante reflexión, en procesos autocríticos, de poder analizar muchas cosas, porque siempre hay cosas que podemos corregir, que podemos avanzar, que podemos aprender y permitirnos eso, rodearnos de personas que nos sumen, que nos permitan o posibiliten estos procesos que son tan necesarios
y no solamente por una cuestión que solamente va a impactar en una misma o en uno mismo, sino con quienes estamos en la cuestión profesional, en la cuestión personal, en la cuestión íntima, en todas tiene una cuestión o una implicación muy, muy poderosa, y creo que hay que empezar a reflexionar y estar en constante aprendizaje y permitiéndonos escuchar, como lo decía en algún momento, otras opiniones, generar las propias, compartirlas, generar estos espacios de diálogo como lo estamos haciendo hoy nosotras y nosotros, y poder socializar la información que realmente pues tiene todo este sustento, porque nos va a permitir construir y generar espacios seguros con información, y que eso pues pueda impactar en el desarrollo de las personas, que es lo más importante. Y pues igual muchas gracias, fue muy agradable este diálogo que se extendió, pero pareciese que no fue tanto. Y gracias a quienes pues se mantuvieron a lo largo de la transmisión y que lo verán después. Esperamos que les agrade. Muchas gracias. Ay, que no me Gracias. digan en la en las aulas. Sí, ahorita hacemos los comerciales adecuados si quieren. María Aurora, ¿te echas los anuncios parroquiales? Adelante, Clau, por favor. Vale. Anda, ya me fui. Bueno, Espérame. Ahí estamos. proyecto se llama Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, específicamente para docentes, para que puedan aportar dentro de sus clases información, conocimientos, habilidades sobre educación integral en sexualidad. Tenemos un canal de Telegram que se llama Educaréis, en donde todos los días subimos una cápsula de educación integral en sexualidad que ustedes pueden utilizar directamente en sus clases. También tenemos un grupo de Facebook, página de Facebook, Educación Integral en Sexualidad. Tenemos Instagram, educaréis_GESAC. Tenemos un canal de YouTube en donde ponemos todos estos webinars que tenemos todos los miércoles de 7 a 8. Y también tenemos grupos de WhatsApp. Ahí lo pueden ver, pueden copiar ustedes ese teléfono. También tenemos un correo electrónico, educareis3@gmail. También tenemos un TikTok y tenemos un Google Site. Y todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, de 7 a 8 de la noche, tenemos un webinar relacionado con temas de educación integral en sexualidad. En esta ocasión nos acompañaron compañeros de la ACE en las aulas, que es otra organización que también está trabajando el tema de educación integral en sexualidad en las aulas. Y adelante, Clau. Y la próxima semana estaremos trabajando con Celeste Campos. Ella nos hablará sobre lo que los adolescentes y jóvenes se preguntan, desafíos en la ACE en México. Esperemos contar con su presencia el miércoles 27, igual a las 7 de la tarde. Y bueno, pues vamos a despedir con honores a Michelle y a Alexis. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algún anuncio, poner su logo para que lo conozcan, quienes no lo conocen? Comparto Los busquen, las ajá. redes. Sí, nos pueden seguir en Facebook, la hice en las aulas, en Instagram, en YouTube igual, o en la página www.laisenlasaulas.com. Igual estamos ahí compartiendo diversos materiales. Y bueno, el que vamos a lanzar el 25 en el marco del 26 de septiembre, que es el día por el embarazo adolescente, por la prevención del embarazo en adolescentes, un test, ¿no? Una herramienta para reflexionar que le llamamos embarazómetro. Entonces ya próximamente lo van a tener ahí para que lo conozcan, lo descarguen y lo utilicen como una herramienta de reflexión con las chicas y los chicos sobre nuestras prácticas de riesgo. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, María Aurora, Claudia, muchas gracias por este diálogo que siempre es fructífero, ¿no? Pues gracias, Michelle. Nos Y bueno, despedimos. nuevamente agradecer el espacio y que tengamos esta colaboración de Educaréis y la ACE en las aulas, porque siempre sumar nos posibilita generar o socializar la información de mejor manera. Y pues ya les había dicho, que nos sigan ahí en la ACE en las aulas, también a Educaréis, y que ahí seguiremos con actividades. Y un abrazo. Abrazos.